Latin Talks. Hablar nos hace crecer. Y usted dirá, ¿de qué va a hablar Maricel en este caso? Bueno, yo siempre les digo que yo me paso la vida como una hormiguita buscando en las redes sociales de qué vamos a hablar, gente que me llame la atención, temas que me llamen la atención. Y esta plataforma, esta página como tal, pues sí, saltó a la vista mía, les escribí y aquí los tengo. Hoy en día, los latinos cada vez estamos, pues, empujando cada vez más nuestros derechos, nuestros servicios, nuestros productos, lo que hacemos, eh, que nos den a conocer, que nos vean, y que no estemos en el anonimato. Y Latin Talks a mí me ayudó a ver que es una nueva forma, una nueva plataforma, una nueva vía de que el latino como tal exprese, se desahogue, diga lo que sabe, lo que siente y se identifique con otros latinos. Siempre es bueno escuchar las historias de otros y siempre, si ustedes no se han dado cuenta, al menos a mí que me fascina leer las biografías, las grandes personas tienen detrás siempre un bache, un hueco donde cayeron y cómo empezaron. Y a mí por lo menos eso me da gasolina y me dice, vamos, que tú puedes, porque si él lo logró, yo también. Pues bien, yo escribí y él me contestó. Y a mí me encantó porque lo tengo aquí conmigo al fundador uno de ellos, de Latin Talks, desde Texas. Aquí está con nosotros Peter Esteves. ¿Cómo estás? Muy bien, Maricel, muchísimas gracias y gracias por la invitación y gracias por la labor que haces en tratar de transmitir este tipo de temas, porque creo que lo más importante, el poder más fuerte de una persona es su voz y su mensaje. Eso es verdad. Y yo que siempre estoy recalcando la comunicación y cómo hablar y cómo pasar ese mensaje bien transmitido y cómo no perder un minuto en la vida a la hora de hablar, tienes toda la razón porque el mensaje que uno da, ya sea verbal o corporal, pues significa mucho. Cuéntame, porque yo, como ya ves, yo chismoseé, no quiero que te asustes con algunos cartelitos que vas a estar viendo porque son nuestros patrocinadores. Y Peter, hay que ponerlos porque, No te preocupes. eh, cuéntame, ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió Latin Talks? Mira, acabas de mencionar algo en la introducción y dices que las biografías, las historias, en mi opinión, empoderan y transforman. La comunidad latina, tenemos muchas generaciones, las cuales sobresale la disfunción, la pobreza, el analfabetismo, muchos tabús, desde alcoholismo, machismo, falta de educación, falta de preparación, incesto, o sea, muchas disfunciones que nos limitan como personas. Y para mí era muy importante crear una plataforma donde pudiéramos escuchar historias que inspiran, que educan, que transforman y que empoderan. ¿Y por qué? Porque yo, como muchos latinos, como muchos inmigrantes, siendo mexicano, llegué aquí a la edad de 10 años, 6 hermanos, 6 hermanas, mamá y papá, éramos 15 en una casa de 2 recámaras, un baño. Mis padres eran pobres, inmigrantes, gente no preparada, no educada. Entonces, obviamente, cuando vienes de ese tipo cuando esa es tu vida, cuando eso es lo que conoces, todo tu alrededor es lo mismo, es igual. Hay una neblina gris y negra. O sea, no ves una salida, no ves posibilidades. Entonces, yo me di cuenta de muy chico, de muy pequeña edad, que tenía que haber un mundo mucho más grande en el que yo vivía. ¿Okay? No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que lo iba a encontrar y lo iba a poder vivir, más que nada. ¿Okay? Obviamente tuve éxito a una temprana edad, a la de 24 años, me convertí en el primer millonario de mi familia, en el sector de bienes raíces. Aprendí mucho, crecí mucho, pero me di cuenta también
que una de las cosas que no había cambiado mi situación económica, había cambiado la casa donde vivía, había cambiado el coche que manejaba, había cambiado la ropa que me ponía, pero lo que no había cambiado era mi mente. No había cambiado ese niño que había llegado de México a la edad de 10 Qué años, bonito. pobre, ¿ok? Disfuncional, lleno de complejos, de miedos, de sentido de inferioridad, con síndrome de impostor. Todo eso se manifestaba en un coche nuevo, en una novia nueva, en alcohol, en una corbata, en unos zapatos nuevos, en cualquier cosa que me cambiara de sentir como yo me sentía. O sea, mi mente no había cambiado porque todavía ya era producto de donde yo venía. Claro. Pasé un proceso de transformación y obviamente yo le echaba esa culpa a mis padres, a la cultura, a de donde yo venía, sin darme cuenta que yo como ser humano tengo la responsabilidad de tratar de cambiar quién soy y quién quiero ser y quién voy a ser. Entonces, me dediqué mucho a aprender el desarrollo personal, que es algo que también es cultural. O sea, en la comunidad latina, primordialmente en Sudamérica, no son temas de importancia. ¿Y por qué? ¿Por qué no son temas de importancia? Porque la comunidad vive en un estado de sobrevivencia. Simplemente Claro. vivimos para sobrevivir. ¿Okay? Ujú. El inmigrante que se viene a Estados Unidos, la mayoría de nosotros, hay dos razones, posiblemente tres. Una es para estudiar, otra es por asilo político, las condiciones de nuestro país, pero la mayoría, el 80%, es porque no tienen la capacidad de sobrevivir en su país por la situación económica o la educación o lo que tú quieras y mandes. Y mi familia venía de era de ese cuadro, ¿no? Nosotros veníamos en busca del sueño americano. Cuando llegué a una edad donde vendí mi empresa, encontré una solución económica, tuve otro estatus social, me comencé a desarrollar en una manera de desarrollo personal, de desarrollo emocional. Me di cuenta que yo tenía la responsabilidad de crear lo que yo buscaba cuando era niño, de crear esos líderes, esos mentores, esas personas que me guiaran, que yo no veía en mi comunidad. Y lo que pasa en la comunidad es que particularmente es muy común entre nosotros los latinos, encontramos fortuna, riqueza y éxito y nos escondemos, nos desaparecemos, nos protegemos porque no queremos que nos pidan o no queremos llamar la atención. O sea, hay muchas cosas, hay muchos factores y todos son culturales, ¿okay? Todos son programación que ya traemos de mucho tiempo. Entonces, hace 5 años, mi socia Celina Belizán y yo decidimos que queríamos crear un movimiento que realmente impulsara el tipo de pláticas que no se tienen a la hora de la cena en la familia. ¿Okay? Que habláramos de temas de no la telenovela, no del chisme de la vecina, no del trabajo, sino simplemente los temas que nos afectan mentales, emocionales, físicamente. ¿Okay? Que si hay un problema de alcohol, ¿cómo lo solventamos? Que si hay un problema económico, ¿cómo lo solventamos? Que si hay abuso sexual, ¿cómo rompemos esos ciclos? Y me doy cuenta yo a través de lo que he estudiado y las pláticas que he dado en diferentes conferencias, que el secreto en silencio, ¿okay? Simplemente fermenta y crea más enfermedad. Tan simple, Totalmente. ¿okay? Que se convierte en un momento de locura. ¿Okay? We become as sick as our secrets. ¿Okay? Somos tan enfermos como nuestros secretos. Entonces, yo creo más que nunca aquí en Estados Unidos es muy importante darle la voz y sacar del silencio a todos ese tipo de secretos. ¿Por qué? Porque somos la población que está creciendo con más rapidez que cualquier otra, Marisela. ¿Sí? Que hoy por hoy somos 61 millones de latinos hispanos en Estados Unidos. Lo somos. Estamos programados a ser la potencia más importante, Maricel, para el 2060. Más de 110 millones de latinos hispanos en Estados Unidos. A Ahora, mí como papá, como empresario,
como ciudadano, me preocupa que estemos creciendo a tal rapidez y no atendamos esos temas que se han replicado por muchos ciclos. De ahí nació Latintax. Cuéntame, ese latino que nos está viendo en estos momentos, que quiera sacar y zafar ese nudo que tiene, que quiera compartir su historia, que quiera ser parte de Latino Talks, ¿qué se necesita? ¿Se necesita ser famoso o se necesita solamente ser latino? Mira, el formato de nosotros es totalmente diferente. En sí no buscamos speakers o oradores profesionales, buscamos gente común y corriente como tú y yo, gente de la comunidad, gente que han superado alguna adversidad, ¿ok? Algún conflicto, gente que han superado y de la cuales podemos aprender. Porque realmente uno de los secretos del éxito es no repetir el mismo error y copiar algo que funciona, ¿no? Entonces, si ya sabemos que buscamos a personas que destaquen en sus comunidades locales, el año pasado, el año 2023, visitamos 11 ciudades, ¿ok? En cada ciudad escogemos a 10 personas, ¿ok? Personas que quieran en un lapso de 13 minutos compartir su historia en un formato de historia y no de vida, ¿ok? O sea, no ir al escenario y llorar lo que me pasó, simplemente contar una historia de inspiración con solución, ¿ok? Estos 3 pasos fue los que yo tomé para poder tener ese cambio en mi vida, lo que me estaba afectando, lo que estaba afectando a mi familia, y que inspire. Escogemos de 10 a 11 personas, pueden ir a nuestro sitio web que es latintalks.co, sin la M, y se pueden inscribir, pueden llenar un cuestionario ahí, decir que quieren ser speaker o que quieren atender. Es más, muchas veces, o si quieren ser host, de traer a Latin Talks a su comunidad, ¿ok? Escogemos las historias basados en cierto puntuaje. Tenemos un panel que las escoge dependiendo en el tema, el tema. Ahorita estamos creando realmente una librería, una biblioteca de historias que va a estar catalogada en YouTube, igual que TED Talks, donde puedas buscar diferente tipo de pláticas y esas pláticas están archivadas para poderlas encontrar dependiendo en el tema que estés buscando. Buscamos a personajes que sean activos en la comunidad y que quieran tener un impacto y un cambio. Lo que nos estamos dando cuenta, más importante... O sea, identificarnos con otras personas de carne y hueso igual que nosotros, que han vivido, han sufrido, han pasado por momentos difíciles y darnos cuenta que no estamos solos y que no somos los únicos, porque muchas veces decimos el famoso ¿por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando? ¿Y por qué? Igual, le puede pasar al que está en la esquina, que es un homeless, como también le puede pasar a un empresario, pues, súper exitoso y estar pasando por lo mismo. O sea, yo siempre digo que te, el dinero te compra todo lo que tú soñabas, pero el dinero ni te cambia esto, ni te educa, o como digo yo, no es el vacuum clean que te saca de aquí todo lo que uno tiene. El Totalmente. dinero lo esconde, el dinero es como el comfort, la colcha, te lo tapa. Es una curita que te lo va tapando y la herida está abajo. Totalmente. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros individualmente. Y desafortunadamente estos temas son difíciles de tocar en una familia, ¿ok? Porque todo el mundo se está escondiendo de ellos. Muchas veces eso es generacional. La mamá no quiere hablar del tema, el papá no quiere hablar del tema, el abuelo no quiere hablar del tema. Venimos de generaciones que se llaman del silencio. O sea, no hablan, no expresan ningún tipo de emoción. Yo venía de esa generación. Papá nunca me dijo a mí te quiero, hijo, nunca me abrazó. O sea, era machismo de machismo de machismo, ¿ok? Entonces yo todos esos conflictos los traía internamente y eso los saboteaba mi éxito, saboteaba mis relaciones, saboteaba mis amistades, saboteaba todo porque no creía que me merecía lo que estaba recibiendo. No creía que me estaba recibiendo porque no había tratado
a ese niño de 10 años con todos esos conflictos. Y lo que pasa en las pláticas de Latin Talks es que escuchas historias muy similares a la mía, muy similares a la tuya, y la gente se comienza a identificar con cada persona y se da cuenta que el problema no es ellos, sino que el problema es algo que permea en la comunidad. Y Total. que cuando colectivamente hablamos del problema, desaparece el poder que ese conflicto tiene sobre nosotros y ya te abres más a poder arreglar la temática. ¿Ok? De eso Eh, se trata las pláticas. yo soy de las personas que piensan que uno tiene que mejorar la versión que nos han enseñado. Totalmente. O no olvidarnos, porque estoy muy agradecida de los valores y la base que nuestra familia nos han dado, que hoy por hoy los valores se están perdiendo. En muchas familias y en muchas personas los valores se están perdiendo. Los valores, el respeto, todo se está perdiendo. Eso no perderlo, pero sí modificarlo y adaptarlo a la época en que estamos viviendo. Yo tengo hijos y yo les he inculcado a ellos el respeto que me inculcaron a mí. O sea, mamá y papá es mamá y papá y cuando regañan hay que respetarlos. Pero eso no significa que no haya cambiado yo la forma de comunicarme con ellos. Porque yo no tuve tampoco el sentarme y poder hablar de cualquier tema. Y eso yo lo he logrado hoy por hoy con mis hijos. Yo me siento y hay una franja, hay una frontera, hay una línea que cuando hay respeto y eso no rompe ese respeto. Pero yo no quise seguir, como dices tú, la plantilla que para mí es errónea de que el respeto significa no hablarte, no abrazarte, no jugar contigo en un momento determinado, no ponerme en tus zapatos y ser niño para poder estar en tus pies a tu misma edad. Entonces, Totalmente, totalmente. Yo venía de esa generación. Mi papá era un hombre muy duro, muy difícil, muy silencioso, muy macho. Entonces no había ese tipo de comunicación y me di cuenta en un momento dado, ese fue mi despertar, Maricel, que yo estaba convirtiéndome en mi papá, nada más que en una casa más grande, en un coche de lujo, con ropa diferente. somos un copy-paste, ¿Sí? somos una copia. Y me di cuenta que realmente lo que yo tenía que hacer, cuando vi ese espejo mío en mi papá, me di cuenta que el espejo que yo le debería reflejar es de mi hijo conmigo, ¿ok? Y que yo tenía la responsabilidad de cambiar todas esas cosas que había creado mis padres, mi comunidad, mi sociedad hacia mí, que yo las tenía que cambiar, yo las tenía que actualizar. Entonces yo me tenía que bajar de mi generación y integrarme a la generación de mi hijo, entender su manera de pensar, entender cómo él estaba viendo el mundo y no cómo yo lo estaba viendo, porque mi mundo ya se estaba pasando, el de él apenas estaba comenzando. Entonces yo tenía que hacer ese cambio mental, emocional y espiritual para realmente tener una relación sana con mi hijo. Y te voy a decir que tengo una de las mejores relaciones con mi hijo. Mi hijo tiene 23 años y antes de irse a acostar, cuando está aquí visitándome, pasa a mi recámara, me toca la puerta antes de entrar a la recámara, me da un beso, me dice buenas noches y me dice cuánto me quiere. Yo también. Yo nunca le pude decir eso a mi papá porque nunca permitió ese tipo de relación. ¿Ok? Entonces, Yo tuve también la tengo así. tenemos, y te felicito, Maricel, porque creo que todos la debemos de tener de ahí, porque de ahí nacen ese tipo de Y conflictos. me meto en sus camas y adoro cuando, por ejemplo, el sábado mi hija simplemente me dijo, ¿tienes mucho trabajo? No, porque hay una nueva serie de Netflix para verla juntas. Y me fascina el acostarnos, el tenerla al lado, el poder ver una serie nueva, el poder compartir lo que piensa de la serie, o sea, es calidad de tiempo, es tenerla ahí. Totalmente, es un privilegio que nuestros hijos quieran estar con nosotros. Y cuando nuestros hijos quieran compartir el tiempo con nosotros, sus pensamientos, sus ideas, sus sueños, realmente hemos hecho una gran tarea. Cuando ellos quieran platicar y decir, pedirnos nuestra opinión, yo no lo podía
pedí a mi papá la opinión porque él no quería ni siquiera hablar conmigo, ¿sí me entiendes? O sea, había creado una barrera total. O, perdón, Peter, o cuando simplemente nos decían, cállate, que están hablando los adultos. Sí, ¿Ya? sí. ¿Ya? Calladita te ves más bonita. Calladita te ves más bonita, eso no son temas de, Estos son temas de niños. eso no son temas para niños. Y Sí, entonces yo digo, bueno, sí, es verdad que hay temas que no son para niños, pero yo, por ejemplo, yo siempre digo, y lo insisto, yo no sé si soy extraterrestre o no, mientras que pueda, por ejemplo, mis hijos y yo cenamos todos los días juntos. sí. Claro, va a llegar un momento en que ya los horarios chocan, las universidades y demás, pero mientras podemos, nos sentamos todos los días. Y ese es el momento en que nos ponemos a hablar. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Vemos un video a lo mejor en el teléfono y debatimos. Estábamos el otro día debatiendo un video que salió de, bueno, no quiero comentarlo, pero de la jueza que la atacaron y demás. Y ahí empezamos entonces a hablar, que si de la violencia, que si de la juventud, que si la droga, que si qué debería hacer la jueza. O sea, son formas de yo escucharlos y de darle a ellos, y no se dan cuenta lo importante que era para nosotros que nos escucharan. Que Totalmente. nosotros nos sentimos, ellos se sienten importantes de que mami se pone así y mami los escucha. Sí, Eso totalmente. nos faltó a nosotros. Totalmente. Todo eso lo tuvimos que reconstruir a través de nuestros hijos nosotros. Y Exactamente. realmente esos son los tipos de temáticas que queremos cambiar a través de las pláticas y conversaciones, porque nos damos cuenta que cuando escuchan la historia, son historias que inspiran y empoderan y realmente inician un cambio en una comunidad, porque la gente se va nutrida de información y se dan cuenta, se van empoderados para darse cuenta que esos temas no son individuales a ellos y que son circunstancias que pueden cambiar, ¿ok? Con el tiempo, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. Yo tengo 14, 16 años en terapia, Maricel, y siguiendo tratando de estudiar y prepararme Siempre y, se aprende. sí, y seguir aprendiendo porque me doy cuenta que nunca dejamos de aprender y que el mundo hoy en día se mueve a una rapidez increíble, pero al mismo tiempo tenemos más acceso a información para iniciar este tipo de cambios que tu generación o mi generación definitivamente. Total. O sea, este tipo de pláticas no se daban. ¿Okay? Ujú. No había podcast, no había YouTube, no había Google, no había social media, no había la rapidez de la ttecnología que existe hoy en día. Y todas estas son herramientas que si aprendemos a utilizarlas para iniciar el cambio en la comunidad, el cambio comienza por nosotros, se transmite a la familia y de ahí se transmite a la comunidad. Pero el cambio tiene que iniciar por uno individualmente. Es verdad. Peter, gracias primero por contestar mi mensaje en las redes y segundo por acceder y gracias por la labor que están haciendo. Eh, para las personas que acaban de ver el video, lo bueno que tiene YouTube es que lo pueden dar hacia atrás y lo pueden volver a ver. Estamos hablando sobre esta plataforma, sobre, eh, no sé cómo llamarle, plataforma, servicio, fundación, con organización, Movimiento. movimiento, como usted le quiera llamar, Latin Talks. ¿Y qué es lo que se habla? Pues bueno, miren, les voy a poner, porque así yo empecé este programa y quiero que lo vea. Hablar nos hace crecer, y claro que sí, nos hace crecer como personas. Insisto que en la sociedad se va cada vez deteriorando más, que las familias cada vez se van desbaratando y desvaneciendo más, y que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos, ya nosotros estamos maduros, pero de los que vienen, ¿qué le podemos dejar? Dejémosle una plantilla, dejémosle un molde bien hecho y verán que lo van a seguir. Porque nosotros, desgraciadamente, todos los seres humanos somos esponja y recogemos lo que tenemos al lado. Entonces, es nuestra responsabilidad. Latin Talks te da la oportunidad de desahogarse, de hablar, de exponer
su vivencia, lo que a usted le pasó, para que primero se desahogue, para que lo saque, para que no lo tenga atorado y para que otros se identifiquen con usted y digan, si él pudo, si él lo logró, yo también. ¿Dónde se pueden comunicar con ellos? Pues aquí se los voy a poner. A través de su página web pueden hablar, pueden comunicarse. Ellos viajan a muchas ciudades y yo espero estar junto con ellos dentro de muy poco. Así que si usted está viendo este video, los voy a ver también a ustedes ahí. Y como siempre les digo, el objetivo de mi canal, el objetivo de mis entrevistas es que aprendan, que aportemos un granito de arena. Y yo estoy segura que si usted comparte este video, usted y otros se van a identificar. Y ese es el objetivo, aprender. Así que hasta la próxima, compártalo. Gracias, Maricel. Hoy